Hola y bienvenidos. Una visita más a este mural repleto de historia y de recuerdos, propiedad del señor Silviano Rivera Uribe, que en vida tuvo a bien recopilar un sinnúmero de documentos e imágenes que hoy les compartimos. La banca y los banqueros. 1960 se inaugura el Banco de Zamora en La Piedad, Michoacán. Los accionistas Leonardo Borja Saldívar, hijo Ricardo Borja García. Y aquí es donde tendremos que recurrir a una reseña que nos apoye el ingeniero Fernando Rivera, ya que, pues en cierta forma, él también ha tenido participación en la recopilación ahora que han sido tiempos de ordenamientos. Ingeniero, buenas tardes. La imagen de 1955 es la de don Roberto Furber. Sí, Luisito. Roberto fue banquero muchos años, fundador de varios bancos, incluyendo el Banco de Comercio, era donde más destacaba, pero obviamente pues su papá con la fundidora desde los 1900, él tenía acciones en diferentes bancos, Banco de Guanajuato sobre todo. Ellos fundaron varios de estos bancos, tanto bancos locales, como podemos ver en la siguiente fotografía. Ahí está su papá, don Carlos, con sus hermanas, Lola y Luz, y ahí están los dos fundadores, accionistas del Banco Mercantil del Bajío, que era nuestro banco irapuatense, fundado por estos dos españoles. Y enseguida tenemos ya en 1948, cuando el Banco Mercantil pasa a ser el Banco de Comercio. Así es, los Irastorza, en este caso, después de haber fundado ese banco, deciden vendérselo al Banco de Comercio. La ubicación original pues era en la calle Hidalgo. De Hidalgo se pasan a la calle José María Iglesias, esquina con Hidalgo, y luego pasan ahí a donde está esa fotografía, que es la calle Juárez, esquina con Mina. Efectivamente, pues ellos, como tenían esas propiedades, pues ahí no pagaban renta, ¿no? Por eso ubicaron ahí ese banco, lugar que luego fue usado por el Banco de Londres, ¿verdad? Cuando ya puso sus oficinas aquí en Irapuato. Vemos la fotografía de la calle Hidalgo, ingeniero, donde tenemos hoy la presencia de una conocida funeraria. Ahí también fue oficina del banco, ¿verdad? Antes de. Así es, primero fue el Banco Mercantil de Comercio y luego que se cambia el Banco Mercantil de Comercio a sus instalaciones en Juárez y Mina, se instala ahí el Banco de Londres y México, precisamente. Mira qué cosas. Ahí tenemos la toma de 1970, Banco de Londres y México, ¿verdad? Ahí se ve un automóvil de esos Chevrolet de Biscayne. Si pudiéramos hacer un poquito más la proximidad, tocayo, lo que usted está viendo en este momento, ese edificio, esa arquería, vino hacia abajo. Y lo conocemos hoy como... Es Sears, efectivamente, pero ese edificio pues ya desapareció, porque originalmente era nuestra lóndiga y era donde guardábamos la semilla, aquí en la ciudad de Irapuato, y con el Plan Guanajuato, en el año 65, se tira todo el edificio y se construye el famoso Sears que todavía tenemos, ¿no? Claro, hasta la fecha. Pero vamos, qué regalo visual, ingeniero, poder compartir esta imagen de la historia que estamos tratando de amalgamar, que le hemos titulado La banca y los banqueros, hablando exclusivamente de nuestra querida ciudad de Irapuato. La calle Mina en 1930, el Banco Mercantil, luego llamado Bancomer, en la esquina de Mina y Juárez. Veo nombres vinculados con tu apellido, ingeniero. 1990, recibo de cambio de dólares, don Leonardo Borja Saldívar. 1954, cargo del Banco Mercantil del Bajío, don Leonardo Borja. Mucha historia en la familia Borja en torno a la banca y los banqueros, ingeniero. Sí, mira, mi abuelo Leonardo perteneció pues prácticamente a todos los bancos. Obviamente en el Banco de Guanajuato, que se inaugura en 1907, pues ya mi abuelo ya tenía por ahí ya varios negocios, entonces empieza a abrir sus cuentas y bueno, pues obviamente pues lo invitan de diferentes bancos a que les participe de depósitos
y bueno, pues él tiene varios reconocimientos por parte de todos los bancos de aquí de Irapuato por haber sido socio fundador o accionista, ¿verdad? En su momento. Ese aviso de cobro de 1951 es un aviso de cobro a Fray Felipe Chávez, de allá de Yuriria. Se pagó, ese documento está pagado, nada más que en ese momento no se había liquidado, pero el documento fue liquidado por Fray Felipe Chávez en 1951. Ahora bien, año 2020, oficinas del banco, bueno, de Banamex, ¿no? Como se le conoce. Ahí tenemos, gracias a la cortesía del ingeniero Fernando Borja, la fotografía de cómo era esa casa antes de que se edificara como la conocemos hoy. Bueno, de hecho, ni siquiera el portal de enfrente existía. Ve qué cambios ha tenido Irapuato y el tanque elevado de la Plaza Madero. ¿Cuántas cosas hay de referencia ese tanque, verdad? Que tantas historias debió haber testificado en uno de los lugares más concurridos de Irapuato. Era el centro del comercio, como sigue siendo, Luisito. El centro de comercio de la ciudad sigue siendo el centro de la ciudad de Irapuato. Con sus mercados, con todas sus tiendas y todas sus negociaciones, aquí es donde se mueve todo el capital de Irapuato, porque aquí vienen a traer, cuando los orgueros o los trigueros ganan su dinerito, pues vienen a gastarlo aquí al centro, ¿verdad? Como toda la vida. Entonces, ahí precisamente se edificó el Banco Nacional. Banco Nacional, en este caso, era la casa de María Cortés, viuda de Rivera Nieto, que era la mamá de mi tío Román. Ella les vende, y aquí vamos a ver el documento, le vende al Banco de Guanajuato esa propiedad, y ahí el Banco de Guanajuato, que le compra a ella, construye el Banco de Guanajuato, que ahora es el Banco Nacional de México. Dice, María Cortés, viuda de Rivera, vende casa en la calle Juárez al Banco de Guanajuato. Si nos ubicamos en el año de 1930, don Fernando Alcántara, gerente del Banco Nacional, ¿llegaría en un automóvil último modelo? No, el lujo en esa década era una bicicleta. Era una bicicleta, Luis, imagínate nada más. Él también andaba a caballo, le gustaba mucho andar a caballo, era pariente mío, mi tío Luis, mi tío Fernando, pero además de que era agricultor, era gerente del banco y vivía arriba, fíjate. Ahora que veamos la imagen del Banco Nacional, cómo era en aquellos años, la parte de arriba era su casa y él trabajaba abajo. Fíjate nada más, qué lujo tener una bicicleta. ¿Cuál sería la fotografía, es decir, el lugar al que haces referencia, donde dice Banco de Guanajuato 1908? Mira qué hermosa casa, la balconería. Sí, Luis, la parte de arriba era la casa de mi tío Fernando y la parte de abajo era el Banco Nacional, ya convertido en el Banco Nacional de México. En los años 20 es cuando hacen la conversión, cuando en este caso Sí. hablamos de que ya se institucionalizó el Banco Nacional. Bien. 1925. Notario Luis Manuel Borja emite acta constitutiva del Banco de México como único impresor de billetes en la República. Queridos amigos, esta imagen, el contenido, la trascendencia, es la historia que queremos compartir con ustedes, gracias a las facilidades de la señora Soledad Borja y del ingeniero Fernando Rivera, que tan amablemente nos permiten acceder a esta información tan valiosa, porque viéndolo bien, ingeniero, lo que estamos compartiendo son tesoros familiares. Así es, Luis, son tesoros familiares. Pues como los negocios estaban apenas creciendo y pues todo el mundo se relacionaba, ¿no? Era poca la población y lógicamente pues había gente muy destacada en determinadas cosas que, bueno, eran cosas muy simples, ¿no? La banca, la agricultura, el comercio, cosas muy, muy concretas. Muy de nuestro Irapuato. Vemos otro cuadro cuyo título es Empresario Leonardo Borja Saldívar, socio fundador del Banco de Zamora, Banco de Londres y México, Banco Mercantil del Bajío, Banqueros de Michoacán. Otro testimonio dedicado a don Leonardo Borja Saldívar en diciembre de 1973. Conocida canción, ingeniero, pero de un contenido y una realidad
tan especiales. ¿Cómo han pasado los años? Los años han pasado mucho, Luis, y ya para ese entonces estamos hablando de que los bancos ya tenían bastantes accionistas. Teníamos, por ejemplo, en ese documento que vemos a mi abuelo como fundador del Banco de Comercio, bueno, pues ya teníamos a accionistas como, bueno, obviamente los Furber, los Cayón, los Calderón, obviamente hablamos de las harineras, de las carpinterías, de los negocios de carpintería, en este caso el señor Calderón, obviamente los comercios importantes, por ejemplo, el señor Lalo Guerrero, Chava Guerrero, todos ellos eran accionistas de este banco. No nos olvidemos de Halim Nazar. Don Halim Nazar tiene más bien tiene en su oficina, aunque ya falleció, sus hijos, sus nietos tienen un documento igualito a este enmarcado en la oficina de don Halim Nazar como fundador también del banco de comercio. Antes de cerrar esta primera página de Irapuato con la banca y los banqueros, quisiéramos pedirle a mi querido licenciado Luis Franco un acercamiento a la silla. Note usted, a ver si es posible que alcancemos a apreciar las iniciales, una B y una C. Estas son las sillas que pertenecían a los consejeros. Sí, cuando hacían las juntas, Luis, en el Banco de Comercio, ahí en Mina y Juárez, estas eran las sillas que ocupaban los consejeros. Mi papá conservó todas estas sillas de la sala de consejo, él las compró y las guardó como recuerdo. Tenemos las sillas de esas juntas que se llevaban a cabo en el Banco de Comercio. Y pues tú puedes verlas, están grabadas en piel y son sillas muy bonitas que mi papá conservó y siguen conservándose aquí. Muy bien. Es la primera etapa de nuestra sección La Banca y los Banqueros en Irapuato. Con este pequeño acercamiento que hace el licenciado Luis Franco, les agradecemos que estén con nosotros, participándoles que en la segunda parte tendremos más información que tiene mucho que ver con Irapuato y reconocer una vez más que esta gran ciudad, además de ser generosa y hospitalaria, es un referente de la historia de México en todos los sentidos. Muchas gracias por estar aquí.